hay situaciones en donde la persona juzgadora advierte una violación manifiesta que está dejando en estado de indefensión o en un momento procesal dejó en estado de indefensión a una de las partes y dice la corte. Y esa violación es tan evidente que al juzgador le quema los ojos y no puede, por tanto, pasarla inadvertida. Okay. La popularidad bajo ninguna circunstancia puede dejar fuera las cualidades técnicas y de estudio que debe de tener cualquier persona que ejerza la bella carrera de la abogacía. Porque si nosotros suplimos la popularidad para eliminar todos los aspectos técnicos, pues entonces alguien diría no se requieren los abogados. Y yo de ninguna manera estoy de acuerdo con esa postura. Me parece que las personas abogadas son básicas en un estado de derecho, en una sociedad civilizada, siempre y cuando además estas personas abogadas se conduzcan en el ámbito que hayan elegido bajo canales y caminos éticos adecuados y encaminados a un adecuado servicio a la sociedad, que finalmente es la que les da la oportunidad de servirlas. Si no queremos servir a las personas, pues dediquémonos a otra profesión, porque la abogacía es evidentemente para brindar servicio a la población. Estimados fiscalistas, contribuyentes y apasionados del tema fiscal, el día de hoy les damos la bienvenida a un episodio más de este subpodcast de Corte Fiscal. Hoy estamos de manteles largos, alfombra roja y caravana. Tenemos un invitadazo de lujo, como les hemos prometido siempre, de alta calidad a las personas que vienen aquí a compartirnos un poco de su conocimiento. Es una persona distinguida y reconocida en el ámbito jurídico. Es una persona que tiene carrera judicial, ya nos hablará un poquito de eso, que tiene mucho que compartir, tiene un conocimiento vasto, pero principalmente, me atrevo a decir, un gran ser humano que presta su tiempo, presta su capacidad y presta su conocimiento para que todos ustedes tengan un poco más de luz sobre temas que son muy importantes, delicados y hasta técnicos, como el que vamos a ver el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a el doctor Fernando Rangel. Doctor. Muchas gracias. Muy honrado por la invitación, de verdad. No, hombre, nosotros somos los honrados. Un gusto que esté con nosotros compartiendo el día de hoy un tema que es técnico, vamos a mencionarlo ahorita, pero antes vamos a dejar que el doctor pues se presente un poco con nosotros, nos diga un poco de su vida profesional, cómo llegó a la vida jurídica, qué tan trabajoso fue, qué tanto le costó y sus principales metas, doctor. Algo que la gente pueda ayudarnos a conocerlo un poquito más. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada soy Fernando Rangel Ramírez, abogado. Por azares del destino me especialicé en materia de amparo civil y eso fue porque una vez que concluí estaba yo por concluir la carrera de Derecho, era la inquietud, soy el único abogado de casa. De hecho, de toda la familia materna, paterna, soy la única persona que tiene un título profesional. Entonces eso lo hace muy complicado a la hora de elegir no solamente la carrera, sino ya en la carrera ahora hacia qué área me voy a desempeñar. Entonces, bueno, pues de entrada decidí ser abogado. Yo iba para psicología por un buen amigo del CCH Oriente, que fue mi maestro de inglés. Pues me encaminó al área jurídica y creo que fue una buena decisión. Y ya estando en la ENEP Aragón, ya para las materias optativas, era el tema hacia dónde me voy a enfocar. Y el litigio nunca llamó mi atención, me molestaba mucho los alardes que hacían algunos compañeros de cómo, según ellos, tenían resultados exitosos, ¿no?, en los procedimientos que ellos gestionaban. Entonces decidí acudir a un órgano jurisdiccional. Mi primera idea fue ir a la corte y de hecho fui a la corte, pero la corte me batió en 2 patadas, me dijeron aquí no hay lugar y me mandaron a los tribunales federales de San Lázaro. Yo, estudiante de la carrera, insisto, sin ninguna experiencia ni ningún conocimiento técnico ni nadie que me apoyara en ese sentido, pues llegué a San Lázaro, vi el catálogo de órganos jurisdiccionales y llamó mi atención la materia civil y entonces empecé en un juzgado del Distrito de Materia Civil, hice mi servicio social ahí, estuve 9 meses como meritorio y ya de ahí desarrollé toda mi carrera judicial hasta mi conclusión el pasado 27 de agosto de 2025, que fue mi último día laboral como magistrado de circuito.
Y además puedo presumir que en esos 32 años de función jurisdiccional desempeñé desde el cargo de, bueno, haciendo mi servicio social, oficial judicial, actuario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, juez de distrito 9 años y magistrado de circuito durante casi 14 años. Entonces, la verdad es que para mí ha sido muy, muy satisfactorio. Y en el plano académico, bueno, hice los estudios suficientes para llegar al doctorado en Derecho. Tengo 2 maestrías, tengo 2 especialidades, todas ellas enfocadas en materia de amparo y la función jurisdiccional. Y bueno, pues me encanta, la verdad, platicar específicamente sobre temas de amparo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues como verán ustedes, una persona con amplia carrera, con amplia experiencia, y bueno, vamos a tratar de sacarle todo lo que podamos aquí de conocimiento y exprimirle. Estimados fiscalistas, como ustedes saben, y les he comentado en episodios anteriores, la parte fiscal no solamente es conocer el impuesto sobre la renta, el IVA y el Código Fiscal de la Federación. Hay una parte preventiva que llevamos contadores y abogados antes de que haya créditos fiscales o sanciones, pero también hay una parte correctiva cuando ya el contribuyente cae en la situación en la que se ve con créditos fiscales o otro tipo de situaciones, ¿no? Esta parte correctiva, como ustedes saben, pues ya aplica otra dinámica, ¿no? Los famosos medios de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad y el amparo. Y es por eso que tenemos aquí al doctor, para que nos hable un poquito sobre una figura que tiene que ver con el amparo. Entonces nuestro tema es la suplencia en la deficiencia de la queja en el juicio de amparo. Para los que no están tan metidos en este tema, ya nada más del nombre ya sentí escalofrío, doctor. Pero bueno, vamos a entrarle y qué mejor que con el conocimiento de aquí de nuestro invitado. Doctor, para darle contexto a las personas que nos ven, ¿qué antecedentes tenemos de esta figura y qué relación tiene con algo que escuché yo que era la suplencia del error? Ok, precisamente si nosotros vemos estudios antiguos de la Suprema Corte y doctrinarios, vamos a encontrar un punto en común que manejan que la suplencia de la deficiencia del error es una pariente lejana de una ancestra precisamente de la suplencia de la deficiencia, de lo que ahora conocemos como la suplencia de la deficiencia de la queja. Imaginemos esta circunstancia cuando el sistema jurídico mexicano empieza a tomar forma. Nace como un sistema que es muy, muy rígido, muy formalista. Entonces, esta suplencia del error simplemente se concretaba a corregir oficiosamente algunos errores mecanográficos o de contexto que hubiesen cometido alguna de las partes. Pero por lo que las partes expresaban o dejaban de expresar, así era como se resolvía el asunto y la persona juzgadora bajo ninguna circunstancia podía ir más allá de lo solicitado. En ese sentido, poco a poco la jurisprudencia mexicana fue explorando sobre circunstancias en donde dice la jurisprudencia de la Corte, hay situaciones en donde la persona juzgadora advierte una violación manifiesta que está dejando en estado de indefensión o en un momento procesal dejó en estado de indefensión a una de las partes y dice la Corte. Y esa violación es tan evidente que al juzgador le quema los ojos y no puede, por tanto, pasarla inadvertida. Okay. Y entonces es la jurisprudencia de la Corte la precursora de esta figura, de esta evolución de la suplencia del error a ahora una suplencia plena en la deficiencia de la queja. Ya tiene una historia interesante porque en toda esta historia jurisprudencial, porque ha sido puro debate jurisprudencial, la forma en cómo esta figura jurídica se ha ido desarrollando y se ha incorporado, por tanto, al texto legal, que nace primero de una circunstancia en donde solamente en temas muy específicos era donde procedía la suplencia de la deficiencia de la queja y solo en ciertos contextos que además estaban muy, muy, muy claros en la norma. Y entonces viene esta pregunta añeja, ¿no? De repente, oye, ¿y si no pido que me suplan la deficiencia de la queja, entonces no me la van a suplir? Y aquí la idea es no, o sea, la suplencia precisamente es una figura que la persona juzgadora de oficio tiene que valorar en cada caso concreto si la aplica o no la aplica. Y esto ha permitido que el sistema jurídico mexicano a lo largo de su historia, a lo largo de los años, bueno, vaya haciéndose un poco más flexible, que haya un mejor y mayor acceso a la justicia y que entonces las personas no vean perdidas sus causas por un tecnicismo exacerbado.
¿sí? Las personas juzgadoras deben de cuidar precisamente que el asunto se resuelva de fondo, más allá de un tecnicismo que a lo mejor no abonaría del todo a la eficacia o a la transparencia del procedimiento. Y bueno, estas disposiciones que regulan específicamente la suplencia de la queja se han visto acompañadas recientemente con reformas constitucionales o en la propia ley de amparo o en diversos ordenamientos de otra índole. Ok, doctor. Para el grueso de las personas que nos ven, ¿cómo podríamos definir o en qué consiste esta figura? La suplencia de la deficiencia de la queja la podemos definir como aquella herramienta a través de la cual la persona juzgadora advierte una inestabilidad entre las partes, advierte un desequilibrio, en donde tenemos una parte preponderante, ya sea por su poderío económico, político, social. Y esto le permite las mejores oportunidades de defensa, Claro. ¿sí? O es quien ha venido de alguna manera controlando la relación jurídica de la que deriva la contienda. Okay. Ante este desequilibrio, la suplencia de la deficiencia de la queja, insisto, es la herramienta que permite que las partes logren este equilibrio y puedan enfrentarse en juicio y la persona juzgadora resolver de la causa, pero dirían mis amigos penalistas, con igualdad de armas. Ok. Entonces podemos decir que la finalidad de esta figura es equilibrar estas partes que intervienen en la litis. Es correcto. La suplencia de la deficiencia de la queja no tiene la finalidad de favorecer exprofeso a una de las partes. No. Esta suplencia que opera, vamos a ver en algunos casos, para personas en particular y en otras para cualquier persona, salvo, por ejemplo, las disposiciones expresas en la ley donde dice, por ejemplo, patrones no. Eso vamos a llegar ahorita. O sea, patrones no, para ellos no hay suplencia de la queja. Para el Estado no debe de haber suplencia de la queja. Para las autoridades del Estado no hay suplencia de la deficiencia. Perfecto. ¿Sí? Pero en esos contextos, bueno, no se trata de darle un privilegio a alguna de las partes, no. Se trata que indistintamente las partes vayan equilibradas en el procedimiento. Yo siempre les comento aquí a las personas que nos escuchan y a los alumnos que el fiscalista tiene que dar fundamento de lo que dice, ¿no? La parte fiscal pues va mucho de la interpretación, ¿no? Como es el derecho y hay tantas interpretaciones como intérpretes, pero debe haber un fundamento, ¿no? Claro. De esta figura, ¿cuál es el fundamento? El primer fundamento que tenemos concretamente para efectos de la ley de amparo es el artículo 107 de la Constitución Federal, que de manera genérica hace alguna referencia a esta suplencia a la deficiencia de la queja y específicamente también hace referencia a las personas tuteladas. Ya la ley reglamentaria, concretamente la ley de amparo en su artículo 79, la que establece las diversas hipótesis en donde de manera aparentemente limitativa, si lo vemos desde un punto de vista gramatical, la norma dice que procede la suplencia a la deficiencia de los agravios y conceptos de violación en los siguientes casos. Entonces, de entrada, esta suplencia de la deficiencia de la queja, si interpretamos gramaticalmente la norma, no permitiría que en el juicio de amparo se supliera, por ejemplo, deficiencias probatorias. O sea, el juez no podría, bajo ninguna circunstancia, decir, aquí la parte quejosa tenía que haber ofrecido esta prueba, no la ofreció, pues yo la desahogo de oficio. O sea, ahí no se podría. Sin embargo, bueno, en algunos casos, esta suplencia, la propia jurisprudencia de la Corte o la ley en algunos contextos, en materia agraria, por ejemplo, de repente dice la ley, a ver, tratándose de un sujeto agrario de los que está tutelado por la propia norma, entonces en estos casos el juez del distrito es quien se va a despachar y se va a llegar de cuanta prueba estime que sea necesaria. Pues ahí tenemos una suplencia incluso desbordada. Más allá de los argumentos, aquí la suplencia implica también el que el juez del distrito allegue pruebas que en su caso no hubiese ofrecido la parte quejosa. Fuera de ello, bueno, esta suplencia de la deficiencia de la queja es el sustento que tiene y poco a poco se ha ido acompañando, decíamos hace un momento, de reformas en donde, por ejemplo, una especie de suplencia de la queja que no es como tal una suplencia, pero que sí permite una justicia más integral, es aquella, por ejemplo, si no me equivoco, es el artículo creo que es el 189, no me recuerdo muy bien, que establece en consonancia con el artículo 17 de la Constitución que en la medida de lo posible se va a tratar de resolver el fondo por encima de cuestiones procesales o formales. ¿Sí? Esto no significa que las autoridades jurisdiccionales oficiosamente digan, no,
yo tengo a chaleco que resolver la contienda en el fondo. No se trata de eso. Se trata de que precisamente en abono de una mejor impartición de justicia, de que no haya retrasos indebidos en la solución de la controversia, si la persona juzgadora o tribunal de amparo está advirtiendo, a ver, aquí hay una violación procesal, pues esta sería fundada y suficiente para que yo concediera la protección para que se repare desde aquí esta violación. Pero si ya advierte que una vez reparada esta violación procesal no va a tener un impacto tan grande en lo que se resuelva en el fondo, y advierte otra violación de fondo, y que es preferible o da mayor claridad para las partes o para la parte quejosa el que se resuelva el fondo, esta es una especie de suplencia. ¿Por qué? Porque lo que se busca es favorecer en mayor medida la solución del conflicto, insisto, no a una de las partes, sino la mejor solución del asunto. Entonces, este tipo de disposiciones periféricas que han ido acompañando a este concepto de suplencia de la queja es lo que ha permitido que poco a poco se logra una mayor eficacia en el órgano jurisdiccional. Hay un fenómeno perverso, porque la suplencia de la deficiencia de la queja me parece que tiene una regulación todavía incompleta, pero se ha venido acompañando de buenos criterios. ¿Cuál es esta cuestión perversa? Bueno, la inmensa carga de trabajo que hay en los órganos jurisdiccionales de todo tipo, y que eventualmente, de manera inconsciente y en otros casos no tan inconsciente, genera que las personas juzgadoras se olviden de su objeto principal, que es administrar justicia y resolver adecuadamente las controversias. Y entonces se convierte el órgano jurisdiccional en un aparato que simplemente lo que trata es de mantener sus números bajos. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué comento esto? Porque mucho de nuestra audiencia podrá decir, bueno, es que pues no es cierto, pues la suplencia de la queja, pues me desechan por esto, me desechan por aquello, o me declaran inoperante los argumentos. Sí, desafortunadamente lo que comentábamos hace un momento, que el doctor, la norma se puede interpretar de tantas formas como intérpretes haya. Y de repente la persona juzgadora puede estimar que en algunos casos no aplica la suplencia a la deficiencia de la queja, y entonces se emite una resolución o estrictamente formalista, o a veces hasta tendenciosa, plagado a lo mejor de un criterio estadístico más que de justicia, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos esas dos realidades, ¿no? Lo que busca la ley con esta finalidad de la suplencia a la queja, y lo que impera en una realidad que es plenamente perfectible. Claro, el mundo del deber ser contra el mundo del ser, ¿no? Así pasa siempre, doctor. Muy bien. Doctor, atendiendo a este artículo 79 que nos comenta, ¿cuáles son las formas entonces en que opera esta figura? Muchas gracias. Este artículo 79 y específicamente el cómo se aplica la suplencia a la deficiencia de la queja ha generado inmensos debates jurisprudenciales. Una primera pregunta que se planteaba la jurisprudencia era, oye, ¿solamente puedo suplir aquello que está siendo materia del debate? Esto es, aspectos que sí se plantearon en la litis constitucional, pero que yo pueda complementar. O si no se dijo nada respecto a ese tema, el órgano jurisdiccional tiene que guardar silencio, aunque advierta que hay una violación, que nadie tomó en cuenta esto y que la solución está de este lado. Entonces, una primera interpretación o una de las posturas contendientes era, pues no, en aras de la igualdad procesal, si nadie planteó ese tema, el órgano jurisdiccional no tiene por qué meterse en temas que no le plantearon. Sin embargo, la Corte resolvió en un primer momento que para lograr esta eficacia en la administración de justicia, esta completitud en la resolución de las controversias, evidentemente si el órgano jurisdiccional advertía, por ejemplo, una violación manifiesta de la ley respecto de un tema que aunque nadie hubiese argumentado, el órgano jurisdiccional no podía perderlo de vista porque le quemaba los ojos y tenía entonces la obligación de reparar aquello que había ocasionado un hueco tan grande en el procedimiento que había hecho que alguno de las partes cayera ahí, o a veces hasta las dos partes. Entonces será reparar esa circunstancia y permitir entonces un procedimiento o una resolución sana bajo los principios adecuados. Eso como primera aclaración. Segunda, una segunda vertiente y quizá la más escandalosa. Porque muchos preguntan, algunos de manera tendenciosa, otros de manera
digámoslo desde la inexperiencia, ¿se puede suplir la deficiencia de la queja para negar el amparo? Y aquí el empleo del lenguaje es importante porque esta preposición para, pues realmente es incorrectamente planteada. Okay. Porque si lo vemos desde este punto de vista, la suplencia de la queja no es para negar el amparo. Eso sería claro. Si decíamos hace un momento que la suplencia es para equilibrar, evidentemente la suplencia no podría utilizarse para perjudicar a alguna de las partes. Claro. ¿Sí? En todo caso la pregunta tendría que ser, la suplencia de la deficiencia, ¿se puede realizar un estudio en suplencia de la deficiencia de la queja y no obstante ello negar el amparo o declarar infundado un recurso? Y entonces aquí la respuesta tendría que condicionarse a alguna de estas tres hipótesis que estamos planteando. La fracción primera del artículo 79 prevé que cuando opera esta suplencia la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, cuando el acto reclamado se sustenta en una norma general que ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte, de los plenos de circuito o de los actuales plenos regionales. En esos casos, la respuesta es inequívoca. Ocurre esta hipótesis, es conceder el amparo. Inmediatamente. O declarar, no, en la sentencia. Ok. O declarar fundado el recurso de que se trate. Ok. Sí, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. Sí. Porque así es la naturaleza de la hipótesis que plantea esta fracción primera, a ese resultado nos lleva. Fracción sexta nos dice que en cualquier materia opera esa suplencia de la deficiencia de la queja cuando se advierta que se ha cometido en perjuicio de la parte quejosa o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa. Entonces, en esos casos, si el juzgador, la persona juzgadora de amparo, ya advirtió que en el curso del procedimiento o en la resolución reclamada hay una violación manifiesta de la ley que está cegando los ojos del juez, entonces ahí la solución no es otra más que conceder el amparo para que se repare esa violación, ¿sí? O declarar fundado el recurso. Okay. Pero, ¿qué sucede tratándose de los sujetos tutelados? ¿Quiénes son los sujetos tutelados? Las restantes fracciones del artículo 79 establecen que son personas tuteladas algunos órganos del derecho agrario, las personas trabajadoras, las personas imputadas, ¿sí? Las víctimas de los delitos en algunos contextos, las personas en un grado de vulnerabilidad extremo, las personas menores de edad o incapaces. Todas estas personas son beneficiarias por ese solo hecho de la suplencia de la deficiencia de la queja. Pero a ver, imaginemos un escenario en donde viene un niño de 8 años y él directamente, por conducto de su representante, plantea un incidente de incremento de pensión alimenticia en un juicio de alimentos. Okay. Y dice, a mí ya no me alcanza lo que mi papá me da de pensión alimenticia. Entonces yo quiero que me incremente la pensión. Se tramita el incidente, se resuelve y el juez de lo familiar dice, es que la pensión es correcta, la pensión es proporcional a las necesidades del niño y a las posibilidades del papá. El niño inconforme apela esa decisión y el tribunal de alzada confirma otra vez. Y viene al amparo el niño. Y dice, a ver, yo soy una persona menor de edad, soy beneficiaria de la suplencia de la deficiencia de la queja. Señor juez de distrito, quiero que me concedas el amparo porque lo que mi papá me da de pensión alimenticia ya no me alcanza. Entonces aquí la pregunta es, este niño que efectivamente es beneficiario de la suplencia de la deficiencia de la queja, que el estudio que incluso haga el juez de distrito de este juicio de amparo tiene que ser bajo ese tamiz de la suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Le tiene que conceder el amparo? La respuesta es no. ¿El juez de distrito tiene que hacer suplencia de la deficiencia de la queja? Sí. Pero, ¿cómo va a ser suplencia de la deficiencia de la queja y negar el amparo? A ver, ¿en qué implica entonces aquí, en tratándose de los sujetos tutelados, qué implica la suplencia de la deficiencia de la queja? Implica que el tribunal de amparo tiene la obligación de analizar íntegra y oficiosamente la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. Así es. Pero con el resultado que proceda. Si el juez de distrito oficiosamente lleva a cabo este análisis
analiza incluso aspectos que ni siquiera fueron planteados por la parte quejosa, pero que está analizando esta regularidad constitucional del acto reclamado, llega a la conclusión de que el acto es impecable, pues la conclusión clara es, tiene que negar el amparo. Pero esa negativa de amparo no significa que no haya hecho una suplencia de la deficiencia de la queja, solo que al hacer este estudio oficioso no encontró nada que fuera benéfico para los intereses de este niño. Advierte que el acto reclamado, pues sí, seguramente le produce una afectación porque el niño está inconforme con esa cantidad que tiene de pensión alimenticia, pero no encuentra una violación a sus derechos fundamentales y eso le lleva al juez a negar la protección constitucional. Y no obstante la negativa de la protección constitucional, hay suplencia de la deficiencia de la queja. Entonces, esas me parece que son las características y diferencias básicas de esos tres grandes supuestos en que se divide en el artículo 79 este análisis de la suplencia de la deficiencia de la queja. Ok, entonces podemos concluir que la protección constitucional sí se dará en la fracción 1 y la fracción 6. Así es. Pero en los sujetos tutelados hay que analizar el tema de fondo. Así es. Y dependerá, ¿no? Sí, y aquí es importante ahorita con esta última circunstancia, es importante destacar la suplencia de la deficiencia de la queja, el que yo me encuentre, yo autoridad de amparo, el que yo me encuentre enfrente como parte quejosa a una persona tutelada, una persona menor de edad, por ejemplo, Sí. no significa que por eso esta persona tenga un escudo protector respecto de las causas de improcedencia del amparo. No. Si el amparo es improcedente, pues se decreta la improcedencia del amparo, ya sea desechando la demanda o decretando el sobreseimiento en sentencia. ¿Por qué razón? Porque para poder suplir la deficiencia de la queja en la sentencia, primero tendría que haberse superado el tema de procedencia. Claro. Si el amparo es improcedente, entonces la suplencia no puede alcanzar para hacer a un lado la causa de improcedencia y analizar el fondo. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de desechamiento de demanda de amparo, este servidor tuvo oportunidad en el Tribunal Colegiado de Circuito, primero que la Corte, de hacer planteamientos en donde señalábamos en el Tribunal Colegiado, si se desecha la demanda de amparo, bajo ninguna circunstancia se vale que el Tribunal Colegiado diga, son inoperantes los agravios, porque no combaten las consideraciones torales en que se apoyó el juez para desechar la demanda. En el colegiado y luego la Corte lo avaló en diversa jurisprudencia. En esas dos jurisprudencias lo que se señala es, no. Aquí, con independencia de lo que la parte quejosa exprese en los agravios del recurso de queja que se interponga contra la resolución que desechó la demanda, el tribunal, hay suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Qué significa? Que el tribunal de segunda instancia, en este caso el Tribunal Colegiado de Circuito, por más que los agravios sean plenamente inoperantes, que no combatan las consideraciones en que se sustenta el desechamiento de la demanda, el tribunal tiene que examinar que efectivamente la causa de improcedencia sea o no manifiesta. Si es manifiesta e indudable, se declarará infundada la queja. Pero en suplencia de la deficiencia de la queja, el tribunal tiene que ir a ese análisis y determinar si efectivamente esa causa de improcedencia es o no manifiesta e indudable. Porque si no es manifiesta e indudable, más allá de que los agravios sean inoperantes, en suplencia el tribunal colegiado tendrá que declarar fundado el recurso de queja. ¿Para qué? Para que se admita la demanda. Este proceder ya no aplica en la sentencia, porque esto es para brindar el acceso a la justicia. Si se desecha la demanda, el juicio se acabó aquí, sin dar oportunidad que el juicio se tramite. Ya en sentencia, simplemente lo que se tendría que examinar es la procedencia del amparo, pero ya no con este rigor, más allá de que solo que en el juicio de amparo intervenga una persona tutelada. Pero si es una persona que de entrada no se coloca en alguno de estatus de persona tutelada, pues entonces esa revisión constitucional tendría que ser ordinaria y no en suplencia de la queja. Ok. Muy interesante lo que nos comenta, doctor. En su experiencia, en la experiencia que ha tenido y atendiendo a este problema que tenemos de que se junta el trabajo y a veces hay que mantener ciertos números, ¿qué tanto sí aplican los juzgadores uniformemente esta figura en realidad? Bueno, hasta el tiempo que yo estuve en funciones, advertíamos que en términos generales había una buena administración en cuanto a la comprensión de la suplencia y la deficiencia de la queja.
Hay, como todo, bueno, órganos, personas juzgadoras que tienen ciertos criterios que son más estadísticos o son más formalistas, Ujú. que a veces no se comprende bien esos alcances. Me parece que en términos generales había un porcentaje importante de órganos jurisdiccionales que sí aplicaban en un adecuado contexto esa suplencia de la deficiencia de la queja. Y es que aquí lo que tendríamos nosotros que ver es que no podríamos partir de presupuestos plenamente identificados, sino que cada caso concreto nos va a brindar las necesidades o cómo podemos nosotros aplicar este postulado de la suplencia de la queja a este caso concreto. Entonces, me parece que cuando el órgano jurisdiccional desempeña adecuadamente su función, se da el tiempo para llevar a cabo este análisis sin un afán protagonista, sin un afán estadístico y sobre todo sin prejuicios, porque muchas veces Claro. hay ciertos asuntos dependiendo de cada materia, porque en cada materia los hay. En materia civil de repente había un factor importante, de repente decíamos, es un tercero extraño, seguramente es una chicana. Híjole, cuando llegaban los asuntos al colegiado, Ujú. pues de inmediato lo advertíamos. Bueno, es que aquí no es que el juez sea mala persona, es que esta persona en su juzgado seguramente más del 90% de los asuntos de este tipo le ha tocado la mala fortuna de que vea que son distractores simplemente para impedir la ejecución de una sentencia. Ok. Ok, pero esto como principio que informa la función jurisdiccional, yo no puedo prejuzgar, ni puedo prejuiciarme para llegar a una conclusión anticipada de que siempre que el amparo lo promueva una persona con esas características es simplemente para evadir el cumplimiento de la sentencia. No, no puedo, no debo. Ujú. Pues cuando la sentencia se dicta con este prejuicio, más allá de que la sentencia pudiera ser técnicamente impecable, Ujú. ya lleva este pecado. Un prejuicio ahí. Ya lleva este prejuicio porque no liberó su mente, y si no liberó su mente de ese prejuicio, pues mucho menos va a aplicar una suplencia de la deficiencia de la queja en un caso que a lo mejor lo ameritaba. Claro. Interesante. Difícil, ¿no? La labor del juzgador. Es muy compleja, pero es bien apasionante, porque yo siempre lo comenté, mientras tuve la inmensa honor y privilegio de ser persona juzgadora, que realmente la persona juzgadora tiene guardando las proporciones y el respeto debido, Ujú. tiene una posición casi divina, y esto le debe de dotar de una humildad muy, muy grande, porque no debemos olvidar que las personas juzgadoras están juzgando a sus semejantes. Claro. Entonces, ¿cómo le hago yo un juicio de reproche a una persona Ujú. si yo en mi interior no cumplo quizá con los mismos postulados que le estoy exigiendo al otro? ¿Cómo le exijo a una persona o cómo le impongo una sanción o una condena porque no cumplió con su deber alimenticio, porque no pagó la renta, porque no hizo una serie porque no pagó impuestos? Si yo Ujú. Tampoco pagó. tampoco lo hago. Entonces hay como que hay una falta de correspondencia en mi calidad moral con aquello que estoy resolviendo. Entonces por esa razón me parece que la persona juzgadora tiene que resolver cada asunto, viéndolo quizá desde un punto de vista egoísta, Sí. pero funcional. Pues debe de entender que en el otro lado pudiera estar él en algún contexto, Claro. o alguna persona querida para él. Entonces me parece que así se tendría que llevar a cabo el ejercicio de la función jurisdiccional, con ese espíritu de servir realmente y de hacer las cosas como nos gustaría que a nosotros nos las hicieran. Caray, muy, muy interesante lo que nos comenta este doctor. Y un enfoque muy, muy humano, me parece, ¿no? Muy bien. Esta figura, pues ya dijimos que está regulada en el 79. En su experiencia, ¿considera que es suficiente lo que viene en ese artículo o podría ampliarse derivado de, bueno, pues la sociedad cambia y los conflictos también, ¿no? Yo creo que pudieran ampliarse quizá algunos supuestos de suplencia a la deficiencia de la queja para que hubiera claridad. Ujú. De repente, en la práctica, recordemos que el sistema jurídico mexicano es muy peculiar, porque además de que tenemos una inmensidad de normas generales, además tenemos la jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es de observancia obligatoria para las demás autoridades jurisdiccionales. Ujú. Sin embargo, es un sistema jurisprudencial muy vasto. Cada viernes el Poder Judicial de la Federación publica muchísimas tesis y jurisprudencias, y darle seguimiento
A todas aquellas que se están expidiendo desde 1917, la verdad es que es una labor en ocasiones titánica y sobre todo si no tenemos la experiencia para hacer la consulta, es complicado. ¿Por qué comento esto? Porque en el tribunal lo veíamos, decían, a ver, ya hay jurisprudencia, ¿no te gusta la de este tribunal colegiado? Está bien, te obliga a ti juez de distrito, pero ok, no te gusta. Pero hay jurisprudencia en la corte, ¿por qué sigues desechando la demanda en estos casos? Si hay jurisprudencia que te obliga a que procedas en distinto sentido. Eso es lo que esas incorporaciones de la jurisprudencia al texto legal me parece que sí podrían abonar a este artículo 79. ¿El problema cuál sería? Que tendríamos entonces una norma grandísima y lo vuelve también complicado. Entonces, pensando de buena fe, yo estimaría que quizá con algunos ajustes específicos el artículo 79 podría quedar. Sin embargo, lo cierto es de que también el hecho de estar reformando la ley en ocasiones propicia que la reforma luego genere aspectos de obscuridad, genere resultados que no son los que se buscaban en un inicio. Y la verdad es que yo preferiría, dentro de como tenemos la situación, todo es perfectible. Yo preferiría que la suplencia de la queja se mantuviera como está regulada ahorita y teniendo como complemento la jurisprudencia que ha interpretado esta figura jurídica y no una reforma que pudiera tener una muy buena finalidad e intención y que terminara siendo a veces un desastre. Tenemos un buen sistema legislativo, vamos, las normas no siempre son malas. El tema es que todo el mundo podemos opinar respecto del contenido de una norma. Sin embargo, el legislador mexicano históricamente adolece a veces de un requisito, que es el de la buena escritura. Ah, caray, ¿a poco? Entonces, de repente vemos la norma y bueno, a mí me queda claro que el legislador pues pudo haber tenido esta intención, pero no lo plasmó de esa manera. Y esto ha motivado históricamente que la Corte en su jurisprudencia, y digo históricamente porque es desde hace muchos años, no de ahorita. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que ha tenido que hacer la Corte con las críticas sociales y políticas conducentes? En infinidad de jurisprudencias, en donde la Corte ha tratado de aclarar o incluso ha llegado a declarar inconstitucional la norma y tiene que darle una interpretación para hacerla funcional. De repente la Corte dice que la norma no dice lo que sí dice. Sí. Y de repente pues es cuando el legislador dice, pero ¿por qué la Corte se mete con esa facultad? Híjole, porque de verdad en ocasiones, yo lo he visto con esta ley de amparo. Esta ley de amparo en los últimos años ha tenido una cantidad importante de reformas. Me atrevería yo a decir que el 80% de ellas simplemente cosméticas, que si no las hacían no pasaba absolutamente nada. Y el 20% restante, yo me quedaría quizá siendo generoso con un 5% de temas que sí le dieron una utilidad. Claro. El otro porcentaje, la verdad es de que ni lo necesitábamos y lo único que ha hecho es enrarecer el procedimiento de amparo con todas las consecuencias que esto puede generar en el criterio de las personas juzgadoras y por esa razón cuando se plantea una posibilidad de perfeccionar la suplencia de la queja, pues de entrada sería absurdo decir que no. Sin embargo, así derivado de toda esta experiencia legislativa que hemos tenido los últimos años, las últimas décadas incluso, yo podría afirmar que, insisto, yo preferiría que se quede así el precepto, con todo este contexto que ha nutrido esta institución jurídica, y no someterla a una reforma que pudiera limitar indebidamente los alcances de esa suplencia de la queja. Considerando, como dice usted, que hace algunos meses hubo una reforma a la ley de amparo, pues interesante, ¿no? Muy interesante, cambiando ahí conceptos importantes para esta figura. La suplencia me parece que no tuvo modificaciones, ¿verdad? ¿Quedó igual? La suplencia de la queja, hasta donde yo me recuerdo, no tuvo implicaciones con esta reforma. ¿Eso podría ser algo positivo? Yo creo que sí, porque por lo menos se quedó como está. Sí, ¿verdad? Por lo menos hay que echarle un poco más de estudio al fondo de tantas cosas que reformaron, ¿verdad, doctor?
Muy bien. Cuando hablamos hace ratito del 79, hablamos de que en otras materias se puede aplicar. La pregunta obligada para este podcast. ¿Se puede aplicar esta figura en materia fiscal? Sí. Sí, aquí recordemos, sin ser fiscalista este servidor, pero recordemos que en materia administrativa, todo el sistema normativo sí establece ya una especie de suplencia de la deficiencia, porque en materia, en todas las normas que regulan los procedimientos administrativos, ¿qué es lo que se hace? Siempre que es una carga que las partes deban de cumplir en algún procedimiento, si se trata de la autoridad, aquí la autoridad si no cumple con una carga, se desecha su petición, porque no cumplió con uno de los requisitos que establece la propia norma. En cambio, para el particular, si él incumple con determinado aspecto, la ley obliga a que el órgano que está conociendo ese procedimiento le prevenga para darle al particular la oportunidad de que subsane esa deficiencia. Entonces, eso de entrada, la doctrina lo ha catalogado como una especie de suplencia a la deficiencia de la queja o de los planteamientos de esta persona que aplica sola para el particular. En materia de amparo, evidentemente, tendríamos que verlo desde esta manera. En materia de amparo, siempre el Estado va a ser el ente predominante, siempre. Hay una ficción en el sentido de que, bueno, el Estado tiene las mejores posibilidades de tener a su favor todo un aparato que lo va a auxiliar en la acción o en la defensa que plantee. En cambio, el particular adolece de esa fuerza. Va solito frente a todo el aparato del Estado. Bajo esta circunstancia es importante destacar el artículo 79 no cataloga en materia fiscal al contribuyente o a aquellas personas que se ven involucradas en esta clase de procedimientos, no lo cataloga como sujeto tutelado, bajo ninguna circunstancia. Sí. Pero nada impide que eventualmente en un procedimiento contencioso administrativo, pues, por ejemplo, el particular pueda reclamar un emplazamiento. Y ahí hay jurisprudencia que dice que en esos casos opera plenamente la suplencia de la deficiencia de la queja, que es un supuesto, por ejemplo, que no está previsto en el artículo 79 y que debería de estar ahí. Sí, o sea, tenemos que acudir a la jurisprudencia. Pero en ese caso nada impediría que en un asunto fiscal pudiera operar ahí esta hipótesis. O la fracción sexta, que habla de la violación manifiesta de la ley, que deje en estado de indefensión a la parte quejosa. Bueno, si en este caso hay una violación manifiesta de la ley, ojo, solo para el contribuyente o solo para la persona particular. Para el Estado no. El Estado no es beneficiario de esa suplencia de la queja, pero el particular sí. Y en la fracción primera también. Si al particular, para resolver en la forma en que lo hicieron, se le aplica una norma que ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, por los plenos de circuito o por los actuales plenos regionales, por supuesto que en ese sentido también habrá suplencia de la deficiencia de la queja en los amparos en materia fiscal. Pues, estimados fiscalistas, vean ustedes la información que nos acaba de dar aquí el doctor. Puro garbanzo de libro, ¿verdad, doctor? Muchas gracias. Muy bien. Doctor, estamos viviendo un contexto jurídico, un mundo jurídico con muchos cambios, con personas que están tomando los puestos de juzgadores, de alguna forma por cuestión popular y no tanto por tener una carrera judicial. Y del otro lado tenemos abogados postulantes que también a temprana edad o saliendo de la carrera empiezan con estas cosas, ¿no? Este es un tema técnico interesante que tiene ciertas cosas que hay que estudiar. Que en su experiencia, ¿qué le podemos recomendar a ambas partes? A esos juzgadores que se van a enfrentar ahora a aplicar esta figura y a esos abogados que, bueno, para que no caigan en recargarse mucho en esto, ¿no? ¿Qué podemos sugerirles? Claro. Siempre la popularidad es importante porque nos abre puertas, nos allana caminos, nos permite conocer a ciertas personas que puedan auxiliarnos en conseguir los objetivos personales que podamos tener. Sin embargo, no puede bajo ninguna circunstancia la popularidad suplir el conocimiento que la persona abogada debe de tener. Claro. La abogacía es una profesión, cualquiera que sea el área en la que se desempeñe, que exige un alto espíritu de servicio. La persona abogada se debe a la sociedad,
a la que debe de servir, a la que debe de brindarle un servicio esencial, ya sea para orientarla jurídicamente, ya sea para gestionarle un procedimiento o un trámite que esta persona desconoce toda esta terminología y que por eso se acerca a alguien que se presume experto en esas áreas para resolverle un problema que le está planteando a cambio, claro, de sus honorarios respectivos en términos del artículo 5º constitucional. Y en el ámbito jurisdiccional, evidentemente, es un servicio básico del Estado. Tan es así que, bueno, tenemos un poder que se encarga precisamente de resolver las controversias, que es el Poder Judicial de la Federación, con independencia de otra clase de órganos jurisdiccionales, aunque no pertenezcan a un poder judicial. Pero lo que quiero señalar es, la popularidad bajo ninguna circunstancia puede dejar fuera las cualidades técnicas y de estudio que debe de tener cualquier persona que ejerza la bella carrera de la abogacía. Porque si nosotros suplimos la popularidad para eliminar todos los aspectos técnicos, pues entonces alguien diría no se requieren los abogados. Y yo de ninguna manera estoy de acuerdo con esa postura. Me parece que las personas abogadas son básicas en un estado de derecho, en una sociedad civilizada, siempre y cuando además estas personas abogadas se conduzcan en el ámbito que hayan elegido bajo canales y caminos éticos adecuados y encaminados a un adecuado servicio a la sociedad, que finalmente es la que les da la oportunidad de servirlas. Si no queremos servir a las personas, pues dediquémonos a otra profesión, porque la abogacía es evidentemente para brindar servicio a la población. Por último, doctor, la mayoría de las personas que nos ven pues son estudiantes que están enfocados en la materia jurídica, en la materia fiscal. Algo que le podamos, en su experiencia, aconsejar a todas estas jóvenes que nos están viendo para pues ser profesionistas de su nivel, ¿no? Puede ser. Gracias. Algo básico, todos los días tenemos que estudiar. Aunque sea un concepto pequeño, pero todos los días tenemos que ir adquiriendo algún conocimiento que nos permita ser mejores abogados. De repente, sobre todo cuando somos jóvenes, yo ya no tanto, pero bueno, queremos comernos el mundo a puños y de repente ya sentimos que tenemos mucha experiencia y queremos hacer grandes cosas y nos desesperamos si un resultado no llega, o por qué designaron a esa persona y no a mí, o por qué el jefe tomó en cuenta mejor a esta persona y no a mí, si yo soy mejor en muchos sentidos. Creo que un aspecto básico es, 1, humildad, 2, objetividad, y 3, estudio constante. Tenemos no tirarnos al suelo y decir, ay, soy tonto, no sé, soy ignorante. No. Es reconocer objetivamente cuáles son los alcances de mis conocimientos, de mis habilidades, las limitaciones naturales que todas las personas humanas tenemos, evidentemente, ubicar cuáles son mis áreas de oportunidad, aquello en lo que debo de mejorar y hacerlo, siempre con la finalidad de buscar un mejor entendimiento en el ejercicio de la abogacía. Debemos entender, el derecho tiene muchísimas áreas, muchísimas. Y sobre todo los últimos 50 años hemos estado experimentando una especialización constante en todas las ramas del derecho, que exige además conocimientos muy, muy particularizados, sin perder de vista las áreas comunes, los conocimientos básicos del derecho aplicables a todas sus áreas, pero tenemos que entender que hay aspectos o hay materias que exigen un conocimiento especializado para comprender adecuadamente el contexto de cómo se va a resolver determinado asunto, dependiendo de su materia. Ok, ¿por qué llego a esto? Porque tenemos que tener esa capacidad de entendimiento a base del estudio y la experiencia y del razonamiento constante de cómo llegar a ese correcto, esa adecuada comprensión de los asuntos. No todas las soluciones son para todos los asuntos. Hay asuntos que exigen tratamiento y soluciones bien particularizadas, pero no por capricho, sino porque tenemos que comprender siempre el origen de la figura jurídica, cuál es su finalidad y para que esto me permita una adecuada aplicación de la norma. Entonces, el estudio es lo que me va a dar esta función, pero ese estudio y el ejercicio de la profesión, compañeras, compañeros, siempre tiene que ser con un aspecto muy objetivo, con mucha paciencia y con mucha constancia.
Hombre, no, pues un verdadero consejo que nos ha dado. Y para profesionistas también, ¿no? El profesionista está obligado siempre a estar actualizado y Siempre. para dar una asesoría correcta. Doctor, pues ha sido un verdadero placer contar con su presencia, con el conocimiento que nos acaba de compartir. En nombre del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, del Colegio de Profesionistas con Posgrado y del Despacho Cid del Prado y Asociados, le hago entrega de este humilde reconocimiento, pero con mucho corazón, Claro que por sí, este muchas tiempo que gracias. nos ha regalado. Claro que sí, muchas gracias. Para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. No, hombre, y vamos a poner ahí en el cintillo del video los datos del doctor para quien quiera una consultoría o alguna escuela que se anime ahí a tenerlo dentro de su claustro. Sin duda, una persona de calidad en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias. Bueno, estimados fiscalistas, pues espero que este episodio haya sido de su utilidad. Se vienen tiempos interesantes también en materia de amparo, entonces esta figura vale la pena conocerla, ¿no? Si nos dedicamos al fiscal, recuerden que también esto nos importa y nos incumbe. En nombre del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, del Colegio de Profesionistas con Posgrado en Derecho y del Despacho Cid del Prado y Asociados, les agradezco mucho su tiempo, su asistencia y nos vemos la próxima. Hasta luego.